Muy buenos días, queridos amigos. Nuevamente desde Monterrey, Nuevo León, su amiga Oyouro les saluda. Ahora sí, ya somos 270 suscriptores en el canal, lo cual les agradezco mucho. Había quedado de hacerles un video acerca de espiritismo, porque estos temas casi no los tratamos. Entonces, vamos a hablar de las bases del espiritismo. De acuerdo, de una vez déjenme acerco los libritos para que los vayan viendo, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que se estudia primero en el espiritismo, para que ustedes, si quieren estudiar espiritismo y quieren saber espiritismo, sepan dónde estudiarlo y cómo hacerlo. Acuérdense que yo les doy videos informativos y de ustedes depende ya que sigan estudiando o que amplíen la información. Entonces, ayer me decían en unos comentarios que por qué no corrijo los videos, que por qué los dejo con los errores. Entonces, uno, los errores son muy comunes. A todo mundo nos pasa que de repente no nos acordamos de una palabra, del nombre de una persona. A todos nos pasa que de repente, ay, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé la bolsa? Entonces, ay, se me perdió el celular, no supe dónde lo puse. A todo mundo le pasa. Entonces, yo no quiero corregir los videos porque no quiero darles una percepción errónea de lo que yo soy. O sea, quiero que me vean con virtudes y con defectos también, porque en la religión los orichas también tienen virtudes y tienen defectos. ¿Verdad? Entonces, Changó, por ejemplo, por mencionar alguno, era un rey, todo lo tenía, era un conquistador. Le cambió a Orúmila el baile por el don del baile por el don de la adivinación. Porque originalmente el que adivinaba era el que tenía el don de la adivinación era Changó, no Orula. Pero Orula tenía el don del baile, entonces Changó le cambió el don del baile por el don de la adivinación a Orula para poder andar de coquetón ahí con las chicas y andar con medio mundo. O sea, fue esposo de Ochun. De hecho, Ochun fue su segunda esposa. La primera creo que se llama Oba. Entonces, que Oba es hermana de Oya. Y hay un parte aquí que se cuenta que Oya estaba enamorada de Changó y quería quitárselo a Oba. Y luego a Oba le dijo que si quería enamorar a Changó, que se cortara una oreja y le hiciera una sopa con la oreja. Entonces Changó empezó a comer la sopa y cuando se dio cuenta que estaba la oreja ahí, repudió a Oba y se separó de ella. Y entonces dicen que Obá se fue y se encerró en el panteón y que en una cripta y dicen que ahí se la pasó llorando el resto de su vida. Entonces también fue esposo de Ochum. Entonces, bonitos los pataquís de la religión, ¿verdad? Qué interesantes. Entonces, Changó terminó suicidándose. Entonces, ¿cómo? Si era un rey, si todo lo tenía, si era un conquistador, si esto, si el otro. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que él también tenía sus defectos. O sea, a lo mejor tanta mujer, tanto baile, tanta fiesta, tanto todo, lo utilizaba para llenar un vacío que nunca pudo completar y por eso terminó suicidándose. Entonces, como podrán ver, nuestros orichas son buenos, son malos, tienen virtudes y tienen defectos. No son como los santos católicos que esos son todo perfección, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que vamos al espiritismo. Entonces, el espiritismo, ¿cómo está conformado? Primero que nada, vamos a hacernos consciente de que nuestro cuerpo tiene espíritu o alma o ser. Entonces, como le quieran llamar, ¿verdad? Nuestro espíritu es nuestra esencia, conciencia, nuestro yo interior y es lo que le da movimiento y vida a nuestro cuerpo. O sea, es como una energía eléctrica que siempre está en constante movimiento y hace que las células estén unidas y que le den forma a este cuerpo material. Entonces, tal es el caso que cuando morimos y nuestro espíritu sale, este cuerpo se descompone, o sea, se deshace, porque ya no tiene esa energía que mantenga unidas las células de nuestro cuerpo. En espiritismo, al cuerpo físico se le llama cuerpo grosero. A los órganos internos como al cerebro, al corazón, al estómago, a los pulmones, al riñón, etcétera, 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 se les llama órganos groseros. O sea, en espiritismo se cree que nosotros no pensamos por el hecho de tener cerebro. O sea, que el cerebro es el órgano que funciona mientras pensamos o es el órgano que se mueve
cuando pensamos. Por eso se pueden registrar los pensamientos con esas cositas que ponen los psicólogos o los neurólogos en la cabecita, ¿verdad? Donde ven la actividad del cerebro. O sea, es el órgano que se activa tras el pensamiento. Pero no quiere decir que pensemos con el cerebro. Porque científicamente está comprobado que no utilizamos el 90% del cerebro, solo el 10%. Entonces, qué tristeza. Ojalá y que pudiera. En ese otro 90% en espiritismo se cree que es donde están todos los dones que se nos fueron quitados a través de ser hijos desobedientes. O sea, en la Iglesia Católica se cree que Adán y Eva todavía podían hablar directamente con Dios. Entonces, todavía las primeras tribus de Israel, ¿verdad? Que era, por ejemplo, Abraham, que fue de los primeros, que fue de los que más duró. Que fue de las primeras familias que hubo en la tierra, supuestamente, ¿verdad? Todavía podía hablar directamente con Dios. Entonces, esos dones se nos fueron retirados poco a poco, conforme la humanidad se fue corrompiendo. Entonces, en la religión yoruba se cree que, por ejemplo, Olofi a un principio convivía con los humanos y Olodumare también convivía con los humanos. Entonces, pero que los humanos éramos muy ruidosos y que los molestábamos mucho y que les pedían muchas cosas, y entonces, ellos decidieron irse a un lugar que se llama Araonú. Entonces hubo dos personas que fueron las que le fueron a pedir a Olofi el don de la fertilidad, o sea, el tener un hijo. Y Olofi lo pensó y al último dijo, bueno, les voy a dar el don de tener un hijo. O sea, esto es en el afán de poblar la tierra, como la historia de Adán y Eva. Y entonces, Olofi les dio el don de poder tener hijos, pero luego ese hijo, la única condición era que no podía escapar de la tierra. Y ese hijo viajó a Araonú y fue, bueno, Ara que se llama, y que es el otro mundo, y molestó a Olofi tanto que Olofi lo mandó a la tierra y Olofi se quedó en Araonú y decidió ya no volver a bajar a la tierra. Entonces también se perdió la comunicación con Dios o con los dioses primigenios en la religión yoruba. Y qué bueno, para rectificar del video de ayer, hay quienes dicen que Olodumare es el todopoderoso, hay quienes dicen que Olofi. ¿Ok? Entonces aquí vamos a verlos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es Olofi. Hay quienes dicen que Olodumare. ¿Ok? Olodumare es el que creó o el que le dio vida a los hombres. Es la energía de vida. Se cree que tras el H, el aliento de Olodumare fue que los hombres tuvieron vida. Y Olorum es la energía del sol, la energía que nos mantiene con vida en el planeta. ¿De acuerdo? Pero los cuerpos, en realidad, quien creó el cuerpo humano fue Obatalá. Entonces, ¿cómo se les saluda a estas tres deidades? Los santeros dejamos caer 3 chorritos de agua de la igba, de la jícara, en la entrada de la puerta y decimos Moyugba Olofi, Moyugba Olorum, Moyugba Olodumare. Yo la dejo caer encima de una macetita que tengo ahí en la entrada para regarla también y crear el ciclo del agua y que la planta se alimente. Porque acuérdense que como santeros estamos obligados a cuidar la naturaleza. Entonces, las personas que no son santeras, que no están en la religión o que son aleyos, no se les recomienda que utilicen palabras en yoruba. Entonces pueden decir la bendición de Olofi, la bendición de Olorum y la bendición de Olodumare. En este orden se tiene a Olofi como el todopoderoso o primero, por eso se le menciona primero lo que les decía de Echu y el Egba. Por eso se menciona primero Echu y luego el Egba. Por eso aquí se menciona en ese orden, Olofi, Olorum, Olodumare, ¿verdad? Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por decirlo así. Entonces, Eshuelegua, por eso se menciona Eshuelegua. Hay quienes nada más dicen el Egua, está muy bien también, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando yo me coroné santo, yo recuerdo que mi madrina primero, ¿verdad? Atendió al muerto. Luego le dio de comer a Eshu, ¿verdad? Que ahí le llaman guardiero y está afuera de la casa porque como representa el mal ese hecho, que le llaman guardiero, es una piedra grande, a veces le ponen una carga en la tierra, escarban la tierra, se pone una carga y se pone el hecho encima, ¿verdad? Entonces, se le da de comer primero a ese hecho y luego se le da de comer el egua. Yo así lo vi cuando me coronaron santo.
¿ok? Porque Madrina dice que primero hay que pedirle permiso a Echu y luego ya tendrá el legua, para que Echu no moleste, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya que quedó aclarado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que quedó aclarado también de Echu y el Egba, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo del espiritismo. Entonces, se llaman órganos groseros. ¿Por qué? Porque sin el espíritu todo esto no funcionaría. O sea, mi corazón no latiría si yo no tengo espíritu. Mi estómago no serviría de nada si yo no tengo espíritu. Mis pulmones, mis riñones no servirían de nada. Mis ojos no servirían de nada si yo no tengo ese espíritu. Se los voy a explicar con un huevo porque es muy sencillo, ¿ok? Hagan de cuenta que la yema del huevo es el espíritu. Y luego tenemos otra cosa que se llama periespíritu. Peri quiere decir como perímetro, como perimetral, como lo que está alrededor, ¿verdad? Entonces todo ese perímetro que tiene alrededor, que es la clara, sería el periespíritu, que ese es el que se queda en la tierra con la forma anterior que nosotros tuvimos antes de morir, o sea, con esta forma, sería como mi fantasma, ¿me explico? Por decirlo de alguna manera, pero en realidad sería mi periespíritu, o sea, una representación de mí que está conectada a su vez al espíritu y que tiene toda la información, pero mi espíritu con toda la información que yo aprendí en esta vida es el que tiene que viajar para poder encarnarse de nuevo y seguir estudiando y seguirnos perfeccionando en la tierra hasta que lleguemos a la perfección espiritual y podamos llegar a Dios, porque así todavía estamos muy rústicos, muy animalizados, muy groseros, no podemos regresar a Dios porque Dios tiene una esencia mucho más sutil. De ahí el que tengamos que venir a aprender una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, en la religión yoruba también se cree eso, por eso hay tantos caminos de los orichas, porque se cree que son reencarnaciones de los orichas, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del cuerpo humano, pues vendría siendo el cascarón del huevo, o sea, qué es lo que tiene atrapado al espíritu y al periespíritu, ¿verdad? Pero nos sirve nada más como vehículo para venir a la tierra. Porque necesitamos encarnarnos para poder venir, que fue lo que hizo Jesucristo, encarnarse para poder venir a la tierra. Entonces, pero nuestro espíritu es aparte, y el espíritu es aparte, y el cascarón del huevo, pues es nuestro cuerpo, que eso es lo que no sirve de nada. Una vez roto el cascarón, o que ya no sirve el cascarón, ¿verdad? Sale el espíritu y el periespíritu. El espíritu viaja, el periespíritu se queda. Entonces, como lo que piensa o donde guardamos la información es nuestro espíritu que está conectado a su vez al periespíritu, cuando nosotros hacemos una conexión espiritual, hacemos una conexión con el periespíritu que a la vez está conectado con el espíritu. Entonces, porque hay muchas gentes que dicen, es que vi un espíritu. No, no era un espíritu, era el periespíritu, que a su vez está conectado con el espíritu, ¿verdad? Entonces, es como nosotros y el cuerpo astral, o sea, el cuerpo de nosotros y el cuerpo que está pegado a nosotros, el astral, que es el que viaja, el cuerpo de los sueños. ¿Se acuerdan que platicamos de eso cuando hablamos de los 7 cuerpos? Entonces, ese viaja, es el que anda de callejero y regresa a nosotros. Así el periespíritu está conectado de alguna manera al espíritu y puede venir, o sea, llevar y traer información. Entonces, ¿qué nos hace pensar, por ejemplo, que un espíritu no puede pensar? Si es lo que hace pensar a nuestro cuerpo, ¿verdad? Si es lo que hace pensar a nuestro cuerpo, lo que piensa es el espíritu. Entonces, el espíritu sigue teniendo el poder de pensar, de analizar, de aprender, aunque ya no tenga cuerpo humano. Sigue teniendo esa capacidad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un espíritu que no está encarnado, que es un espíritu, vamos a llamarle espíritu, ¿ok? Como quiera ya quedó aclarado el espíritu, el periespíritu y el cuerpo humano con el ejemplo del huevo. Entonces, ¿qué me hace pensar que no es pensante ese espíritu que está a un lado mío, ¿verdad?
y que puede, por medio de los santos efluvios que se le llaman, o fluidos que se le llaman, que es el perispíritu que se comunica conmigo y que me infunde ideas para que yo pueda decirlas. Eso es en lo que la religión yoruba se dice: el muerto me está hablando. Es que el muerto dice, es que el muerto me dijo. O lo que en magia se conoce como sagrada y divina intuición. En brujería así se conoce, como intuición. En la religión yoruba se dice: el muerto me está hablando. Y en el espiritismo se dice que hay una conexión espiritual. ¿Por qué? Porque si yo tengo espíritu y este es un espíritu, la única diferencia entre él y yo es que yo todavía tengo cuerpo, que yo todavía estoy atrapada en la tierra y él ya no, él ya es un espíritu libre. Esto funciona así. O sea, es como una persona que está en la cárcel y yo estoy libre, ¿verdad? ¿A poco no me puedo comunicar con la persona que está en la cárcel? Claro que me puedo comunicar con la persona que está en la cárcel, nada más que tengo que ir hasta donde está la cárcel para poderme comunicar con él, porque él está atrapado y yo estoy libre. Bueno, así los espíritus, ellos están libres y nosotros estamos atrapados, encarcelados en el cuerpo espiritual. Entonces ellos son los que se dan a la tarea de venir. Ahora, aclaremos eso del poder de hablar con los muertos o del poder de conectar con los muertos. Olvídense de que tenemos poderes. Es muy dañino decir que tenemos poderes, porque los poderes no nos pertenecen a nosotros como humanos ni como materia. Le pertenecen a nuestro sagrado y divino espíritu. Y los poderes bajan de Araonu, vienen de allá. O sea, esos poderes o dones, como le quieran llamar, son energías divinas emanadas directamente del universo hacia nosotros, o de Araunu, como decimos en la religión yoruba, ¿verdad? O del cielo, como se dice en la religión católica, o de Dios, como dicen en la religión católica, o como decimos en la magia, del ser divino y universal. Entonces, esos son los tres espíritus. Ya les dije cómo es que nos podemos comunicar con ellos. Entonces se cree que en este planeta estamos acomodados por espíritus, o sea, por el nivel de aprendizaje. Entonces, por eso hay gente todavía en África que lamentablemente todavía se están muriendo de hambre, porque se cree que son espíritus atrasados, ¿verdad? Entonces, por eso, por ejemplo, hay gente bueno, sin ofender a nadie, por ejemplo, en Venezuela, que están atrapados todavía, ¿verdad? Que no pueden salir, que hay falta de alimento, esas cosas. Por ejemplo, en Corea del Norte, que también la gente está atrapada, que nada más pueden ver un solo canal de televisión y ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque son comunistas, como en Cuba, que también son comunistas. Entonces, eso se cree, con todo respeto para todo uno, se cree que su nivel espiritual todavía no está en condición, pero eso no quiere decir que todos, ¿verdad? Eso quiere decir que hay unos espíritus que son más inquietos que otros porque ya aprendieron más que otros, y esos son los espíritus que emigran de un país que está en esa condición a un país más avanzado, porque su espíritu no tolera estar ahí en esa situación. El espíritu ya tiene la necesidad de salir, tiene la necesidad de irse, tiene la necesidad de aprender más. No se limita a donde está limitado físicamente, porque las limitaciones son físicas y mentales, no espirituales. No hay imposibles. Mi padrino salió de Cuba en una balsa y vino a dar a México. Entonces, imagínense nada más el coraje y la fuerza de su espíritu de querer salir adelante. Ahorita vive en Miami, ¿verdad? Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque su espíritu tenía el deseo de salir y conocer más, de aprender más, que es lo que venimos a hacer al planeta, a aprender. Por eso no nacimos en Japón, donde la gente es muy honrada, porque aquí en México todavía somos bien ratas, ¿verdad? La mayoría, no todos. Entonces, corruptos y demás. Entonces, por eso no nacimos en Dubái, donde la gente es millonaria, porque aquí con una casa de Infonavit y con un carro de prestado o fiado ya se
siente uno millonaria y se vuelve uno loca. Imagínate en Dubái, no, pues peor, porque el dinero no se hizo para toda la gente. Entonces no nacimos en Inglaterra porque aquí todavía somos muy impuntuales. Y así sucesivamente, conforme nuestro espíritu vaya avanzando y vaya creciendo, nosotros iremos trascendiendo espiritualmente. Hasta aquí esta introducción al espiritismo, en todos los ámbitos. Traté de manejar como esos videos que son neutrales, que sirven en magia, que sirven en la religión yoruba, que sirven en el espiritismo y que sirven también para la adivinación, para que sepan cómo es que adivinamos, cómo que es que el muerto se comunica con nosotros, cómo es que hablamos con los muertos. Hay gente que tiene la capacidad de que el espíritu lo posea, ¿verdad? Entonces aquí se hace nada más como un intercambio, o sea, es como el cuerpo de los sueños, nuestro espíritu se queda de ladito, mientras que el otro espíritu toma el cuerpo para poderse comunicar con nosotros o con los demás, porque no todos tienen la capacidad de ver a los espíritus. Entonces el medium sí, pero los demás no. Y cuando hay que dejar un mensaje, entonces hay que ocupar el cuerpo del medium para poder hablar, para poder escribir o para poder dar un mensaje. Hay personas que no montamos muerto, o sea que no se nos meten los espíritus, pero que sí los escuchamos, sí nos ponemos atentos a lo que nos dice y sí pasamos el mensaje, ¿verdad? Hay gente que sí los poseen, hay gente que no. Hay muchos tipos de espiritismos, hay muchos tipos de mediums y todos tenemos el poder de la mediunidad. O sea, de una u otra manera todos hemos sido mediums en esta vida. O sea, como cuando decimos, a mí se me hace que esto y esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, ese no es tu pensamiento, es tu divina intuición. O puede ser algún muerto que te esté influenciando. Se cree que el pensamiento primigenio, o sea, que el primer pensamiento que viene a la mente es nuestro, o sea, de nuestro espíritu, pero que el resto de los pensamientos están influenciados por el mundo espiritual o lo que en la religión católica se cree la conciencia, que le llaman al diablito y al angelito que te están diciendo. Entonces, puedes tener un pensamiento primigenio, ¿verdad? Y luego el diablito te dice, sí, sí, hazlo. O el angelito te puede decir, no, no lo hagas, ten cuidado. Entonces, en espiritismo se cree que son los muertos que nos están influenciando, tantos muertos claros, o sea, muertos, espíritus que son avanzados y espíritus que son inferiores. Los espíritus inferiores nos influyen para hacer cosas malas y los espíritus superiores son los que nos influyen para hacer cosas buenas. ¿Ok? Entonces, hasta aquí dejamos este video, espero que les haya gustado. Como siempre, su amiga Oyoro se despide de ustedes con mucho cariño, con mucho aprecio. 270 suscriptores, se los agradezco. H para ti, H para mí, H para el mundo entero. Ahorita les voy a hacer otro videito acerca de la palabra para que sepan por qué no debemos de mentir en la religión y por qué no debemos de mentir ni en la vida diaria, ni en el espiritismo, ni nada. Debemos de ser lo más honestos posibles, ¿de acuerdo? Entonces, su amigo Oyoro, como siempre, se despide de ustedes. Hasta la próxima.